peso de 120 libras está unido al cable que está enrollado alrededor del cilindro homogéneo de 50 libras. El eje unido al cilindro está soportado por un cojinete de empuje en A y uno deslizante en B. El cilindro se mantiene en equilibrio por la fuerza vertical P, que actúa sobre la manija de la manivela. Determinar P y las reacciones en A y B, ignorando los pesos de la manivela y del eje. Tenemos ya en la gráfica todos los componentes, los cojinetes con sus características de empuje deslizante, los pesos, las acotaciones, y proseguimos a resolver el problema. Vamos a presentar como estudiantes pasos sugeridos para resolver correctamente el problema. El primero sería hacer el diagrama de cuerpo libre del sistema completo. Luego proseguimos a calcular las coordenadas de los soportes A y B y donde actúan las fuerzas dadas en el problema, para determinar el vector distancia para cada fuerza o reacción. Hacemos la expresión vectorial de cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, las cuales son sumatoria de momentos igual a 0 y sumatoria de fuerzas igual a 0. Con todo esto podremos obtener las incógnitas solicitadas por el problema. Empezamos con el primer paso, realizamos el diagrama de cuerpo libre del sistema completo. Vemos que el sistema no tiene ningún soporte dibujado, ya que el sistema solo corresponde en este caso al eje unido del cilindro y la manija de la manivela. Hemos dicho que tenemos 5 fuerzas. Vamos a ponerlas en el diagrama. La primera fuerza es de reacción en el punto A y tiene 3 componentes. Ya que es un cojinete de empuje, tiene una componente en dirección al eje. En cambio, en el punto B tenemos 2 componentes de reacción. En este caso es deslizante el cojinete, entonces no tiene una componente en dirección al eje. Luego tenemos 2 fuerzas de pesos, una del peso del cilindro de 50 libras que sale de su centro de gravedad y la otra en dirección a la cuerda que sostenía el peso de 120 libras. Por último, una fuerza vertical P que actúa sobre la manija de la manivela. En total son 5 fuerzas. Ahora calculamos las coordenadas de los soportes y dónde están las fuerzas. Nos acordamos de las acotaciones y empezamos. El punto A está en el origen, el punto B está a 59 pies en el eje Y, el punto N, hemos denominado punto N, donde actúa la fuerza vertical P, está a menos 28 pies en el eje X y 71 pies en el eje Y. El punto M, donde actúa el peso de 120 libras, está a 12 pies en el eje X y 24 pies en el eje Y. Por último, el centro de gravedad, donde actúa el peso de 50 libras del cilindro homogéneo, está a 28 pies en el eje Y. Vamos a hallar el vector de distancia. Hay una pequeña explicación en pantalla. Necesitamos en sí el vector de distancia para hacer la sumatoria de momentos de forma vectorial, ya que vamos a armar una matriz. Entonces tenemos fuerzas y reacciones. Vemos aquí en el lado derecho los vectores de distancias de cada punto donde actúan las fuerzas o reacciones. Por ejemplo, en el punto B tenemos la reacción en B, en N la fuerza vertical P, en M la fuerza, el peso de 120 libras, y en G el peso de 50 libras. Y tiene un punto en común, el punto A, ya que vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a un punto y hemos elegido el punto A. Más adelante explicaremos por qué hemos elegido el punto A. Entonces el vector de distancia sería la posición desde B hasta A. Hacemos la resta, o sea, tenemos el punto B y respecto al punto A tiene cierta distancia. Y coincide con las coordenadas que hemos hallado, ya que el punto A está en el origen. Para hacer la sumatoria de momentos tenemos que hacer el producto vectorial del vector distancia que acabamos de hallar para cada reacción o fuerza por las componentes de cada reacción o fuerza. Por ejemplo, tenemos en la segunda fila el vector distancia de A a B y en la tercera la reacción en B, que tiene solo 2 componentes, ya que era un cojinete deslizante. También necesitamos hacer la expresión vectorial de cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Tenemos reacción en A y reacción en B, y asumimos sentidos positivos, como en el diagrama. Tenemos una fuerza vertical hacia abajo, P,
ya que era para equilibrar, dado por el problema, y las dos fuerzas de los pesos que también son verticales hacia abajo. Ahora aplicamos la sumatoria de momentos igual a 0. Hacemos respecto al punto A, debido a que en el punto A tenemos la reacción en A que tiene 3 componentes y hay mayores incógnitas aquí. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos respecto a este punto, estamos obviando estas 3 incógnitas y vamos a trabajar con los momentos de las fuerzas que nos quedan, los dos pesos, la fuerza P y la reacción en B. Entonces, proseguimos a hacer la sumatoria. Sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. Seguimos con el ejemplo. Tenemos aquí la sumatoria para la reacción en B, para P, para W1 y W2. E igualamos a 0. Entonces empezamos con el primer componente. Tenemos el vector distancia, producto vectorial de la reacción en B. Tenemos el vector distancia, que era la distancia desde A hasta B. Y en la tercera fila iban las reacciones. Entonces la reacción en B tiene dos componentes. Tenemos ya la matriz armada y la resolvemos. No hay que olvidarnos de las unidades. Y hacemos lo mismo para la fuerza P, para W1 y para W2. Hay que guiarnos del diagrama siempre, tener los vectores de distancia. Y así es como resolvemos las 4 matrices. Las tenemos en pantalla para que puedan corroborar lo que han hecho. La sumatoria entonces se hace por coordenadas. Tenemos para las coordenadas Y del resultado de todas las matrices, las sumamos, no nos olvidamos de su respectivo signo. Lo mismo para J y lo mismo para K. Entonces tenemos aquí las ecuaciones. Vemos que al hacer primero sumatoria de momentos respecto a un punto, tenemos ecuaciones simples y fáciles de resolver. Entonces obtenemos el valor de P, que sería 51,43 libras, la reacción en B en el eje X igual a 0 y la reacción en B en el eje Z igual a 134,43 libras. Ahora, para poder hallar las reacciones que obviamos, hacemos la sumatoria de fuerzas escalares. Nos acordamos de nuevo del diagrama con las fuerzas. Vemos que hay componentes tanto en X como en Y como en Z. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Tenemos aquí la reacción en A en el eje X y la reacción en B en el eje X. Como hemos asumido sentidos positivos, las sumamos e igualamos a 0. Lo mismo para el eje Y, pero en el eje Y solo tenemos una componente del punto A, la reacción en A para el eje Y, y no hay otra, no tenemos otra en ese sentido, por lo tanto no hay otra que la compense y su valor es igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, entonces en el eje Z tenemos la reacción en la Z, sentido positivo, los pesos hacia abajo, la fuerza P hacia abajo y la reacción en BZ en sentido positivo. Sumamos e igualamos a 0. Entonces, reemplazamos los datos obtenidos. Recuerda que no tienes que llenarte de incógnitas. Ya hallamos anteriormente el valor de P. Tenemos estos valores dados por el problema. Tenemos también este valor, que es igual a 0 anteriormente. Y el valor hallado también por sumatoria de momentos. Se nos facilita la vida. Reemplazamos y hallamos los valores. La reacción en AX es igual a 0, ya que la reacción en BX es igual a 0. La reacción en A para el eje Y es igual a 0, ya que no hay otra que la compense. Y la reacción en A en el eje Z es igual a 8.716 libras. Respuesta final. Recordemos que nos piden determinar P y las reacciones en A y B. Entonces vamos a ponerle el resultado en su forma vectorial con 3 componentes, con sus respectivas unidades, y vemos que todos tienen componentes en Z.
Así es como terminamos el video resolviendo el problema.